Vamos a ver, por ejemplo, una memoria conectada en I2C. Miren, tenemos las terminales aquí. Aquí vemos A0, A1, A2. Este es el direccionamiento y nosotros la vamos a programar. Por ejemplo, si ponemos a tierra estas tres líneas, el direccionamiento de esta memoria trabajando como esclavo va a ser 000. ¿Okay? Podemos conectar otra memoria de este mismo tipo poniéndole otra configuración aquí, por ejemplo, 0 tierra BCC, ya sería la memoria con un direccionamiento 001, que va a ser reconocida cuando el maestro mande la información por LSDA para poder conectarse con él, porque es una dirección exclusiva. Entonces ustedes pueden conectar hasta 8 memorias EPROM en el bus I2C porque tienen diferente dirección, desde la 000 hasta la 111. ¿Okay? Bueno, tenemos la tierra o masa, que es la terminal 4. Tenemos la alimentación BCC, que son 5 volts también. Y tenemos un bit de protección. Ese bit de protección, cuando está a tierra, el funcionamiento del chip es normal. Si está a BCC, estás protegiéndolo para que no escriba en la memoria EPROM. Y tenemos las dos líneas, SSL y SDA, que son las líneas que conectan al bus I2C. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo es el mapa de esta memoria EPROM. Esta memoria EPROM es de 32 localidades de memorias, de 8 bits cada localidad de memoria. ¿Okay? Entonces, vamos a tener desde 000 hasta 7FFF, ¿okay? Lo cual marca los 256 kilobytes, 32 localidades de memorias de 8 bits cada una. ¿Okay? Parte alta y parte baja de nuestra localidad de memoria. Esta sería la descripción de nuestro memoria EPROM que se puede conectar a un bus I2C. Mire, esta memoria lee datos y escribe en serie a través de los pin SSL y SDA. Se puede alimentar de 2.5 a 5.5, donde les había comentado que el voltaje típico de conexión es 5 volts. Tiene consumos de corriente en el proceso de escritura entre 3 mA y 400 microamperes en lectura. ¿Sí? El fabricante asegura que tiene 1 millón de operaciones de borrado y escritura. ¿Okay? O sea, tiene 1 millón de este tipo de operación. La retención de la memoria EPROM puede durar hasta 200 años sin volverse a refrescar, o sea, volverse a grabar otra vez. ¿Okay? Las líneas de dirección A0, A1 y A2 permiten conectar varias memorias en el circuito, variando la dirección de cada uno de ellos, de acuerdo a meterle voltaje BCC o tierra. Tiene, como les había comentado, la protección de escritura. Si está en 0, pueden trabajar en forma normal. Si está en 1, protegen la escritura de esta memoria. Entonces, esta sería la descripción de la memoria EPROM que se puede conectar a un bus I2C para trabajar como esclavo. Aquí vamos a ver cómo se conecta esa memoria EPROM en el bus I2C. Mira, aquí lo tenemos conectada esta memoria, en esta parte, donde tenemos, si se fijan aquí, A0, A1 y A2 están conectadas a tierra. Quiere decir que la dirección, la parte de la dirección programada por el usuario sería la 000. Bueno, miren, aquí tenemos la programación de la memoria EPROM de I2C. Por default existe una dirección fija, 1010. Toda esta dirección 10010, que es una parte fija que
da el fabricante es para diferenciar las memorias EEPROM en la direccionamiento del I2C y la parte programable, que es esta A0, A1, 2, es lo que nosotros metemos en esta parte ya cuando nosotros cableamos. Así nosotros identificamos que esa EEPROM tiene una dirección 10100000, que es la parte programable. Quiere decir que yo puedo meter 7 memorias EEPROM programadas por uno mismo para poder identificar las memorias EEPROM que yo conecte en mi bus I2C. Esta parte fija la asignan los fabricantes, ¿okay? Para diferenciar lo que es una EEPROM, un LCD, un display conectados en I2C, en la conexión I2C. Entonces, esa va a reconocer la parte fija 1010, lo reconoce como memoria EEPROM. Y esta programable es la que ustedes van a identificar a su integrado para darle una dirección a esa esclavo. Bueno, esa es la forma de programar dispositivos en I2C. Aquí vamos a tener una línea de control para la escritura o lectura de la memoria EEPROM. Si le pones un 0, vas a decir que vas a escribir en la memoria EEPROM. Y si le pones un 1, vas a decir que vas a leer de una localidad de memoria de la EEPROM. ¿Ok? Bueno. Este sería la parte programable y el bit de control para escribir o leer en nuestra EEPROM. Miren, vamos a ver el proceso de lectura primero. El de escritura. Proceso de escritura. Fíjense, aquí lo tenemos, el bit de control para indicar qué es lo que tiene que hacer el esclavo. El maestro manda esta palabra de control, donde empieza con el bit de comienzo. Y luego viene la dirección fija de una memoria, ¿sí? 1010 de una memoria EEPROM. Y luego viene A0, A1 y A2, que es el direccionamiento programado por el usuario. ¿Sí? Viene 0 para indicar que va a ser una escritura. Y luego viene el reconocimiento del esclavo cuando reconoce esta dirección. O sea, la memoria que nosotros armamos ahí en el circuito va a tener esta dirección, la reconoce, quita la alta impedancia y manda el bit de reconocimiento de que él es la memoria que va a trabajar con el maestro. Y luego miren, vienen las siguientes bytes. Son las direcciones de nuestra memoria alta y la dirección de nuestra memoria baja. ¿Okay? Todo, claro, está con su reconocimiento de que está recibiendo paquetitos de 8 bits. Ya cuando tienes esta dirección, la localidad de memoria donde vas a escribir, vas a meter el dato que vas a grabar en la localidad que tú anotaste en las direcciones de los bytes anterior. Y automáticamente va incrementando los datos para poder escribir los datos que tú quieras. En el momento que quieras parar, nada más le mandas el bit de stop y deja de grabar en la memoria. Entonces, esa es la manera de escribir una información en la memoria EEPROM. Ahora, en el proceso de lectura de la memoria se hace el proceso de escritura primeramente. Miren, aquí tenemos el proceso de lectura de la memoria EEPROM. Si ustedes se fijan, esta parte es la misma de escritura.
Entonces, primero se escribe en la localidad de memoria que vas a querer leer la información. ¿Okay? Nada más es para apuntar la localidad de memorias que vas a leer, ¿verdad? Aquí, si se fijan, RW está en 0. Estás diciendo que vas a escribir, pero solamente para poner la localidad de memoria donde vas a querer leer. Después vuelves a escribir el byte de control, pero ahora, si se fijan, va a cambiar a 1 RW. Sí, diciéndole que lo que quieres leer la localidad de memoria que ya está aquí direccionada, ¿sí? Y luego ya viene, ya cuando haces esa orden, ya vienen los datos que se van a leer de la memoria hacia el microcontrolador, ¿verdad? Hacia el maestro. Se va incrementando en forma automática la localidad de memoria de la primera localidad de memoria que nosotros direccionamos. Ya cuando terminas de leer los datos que tú requieras, ¿verdad? Vas a meter un stop para que se ponga en alta impedancia la memoria y se termine la comunicación entre el maestro y el esclavo el esclavo, que sabemos que es el EPROM. Se quita se pone alta impedancia y se quita la comunicación entre maestro y esclavo. Vamos a ver otro dispositivo que podemos conectar en comunicación I2C. Es un sensor de temperatura. Aquí podemos ver su fuente de alimentación, también la típica 5 volts y su tierra. ¿Sí? Ahí está. Y su masa o tierra. Tenemos las dos líneas que hacen la comunicación I2C, que es la de datos y la del reloj de sincronización. Y tenemos el direccionamiento de nuestro sensor de temperatura que nosotros podemos programar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos utilizar sensor de temperatura desde 000 hasta 111. Entonces podemos conectar esa cantidad de sensores en nuestro circuito que utiliza la comunicación I2C. Bueno, dice, es un dispositivo conectable a I2C. Los datos se escriben y leen por medio de los pines SLC y SDA. No requiere componentes externos para realizar las medidas de temperatura. O sea, aquí dentro del sensor tiene el medidor y el convertidor analógico digital. O sea, ya viene integrado ahí en ese chip. La temperatura es leído con 2 bytes, que incluye el signo. Este sensor de temperatura tiene su rango de trabajo desde menos 55 hasta 125 grados, con variaciones de 0.0625. Quiere decir que esta es la resolución. Cada vez que haya un incremento de temperatura de 0.0625, se hace una cuenta digital. O sea, es lo que puede medir, es la resolución de nuestro convertidor analógico y digital que está integrado en el chip. Su tiempo para hacer la conversión es máximo 1 segundo. Aparte, este sensor de temperatura contiene una memoria EEPROM. Tiene una memoria EEPROM de 256 bytes. O sea, dentro del mismo sensor tenemos esa facilidad de tener una pequeña memoria EEPROM. Su alimentación es este rango, el típico son 5 volts. Y como les había comentado, A0, A1 y A2 son las terminales que sirven para hacer la dirección del sensor de temperatura. Como pueden ver,
es 1001. ¿Qué cambio a la parte fija del sensor de temperatura? Con el fabricante nos está diciendo que va a ser un sensor de temperatura que tiene un convertidor analógico digital. Entonces, todos los elementos que tengan este sensor de temperatura, que utilicen un convertidor analógico digital, van a tener esta dirección o parte fija de la dirección 1001. Y esta otra parte, la A0, A1, A2, es la que programa el usuario para identificar el sensor de temperatura que tienes. Por ejemplo, si tienes 3 sensores de temperatura, pues aquí vas a poder direccionarlo exclusivo a cada uno de los sensores de temperatura. Ahora, como también tiene memoria, vas a tener la opción de RW. Tiene una memoria EEPROM de 256 bytes. ¿Okay? Bueno, la medición de la temperatura se va a dar en 2 bytes. La parte entera, que es esta, y la parte fija, que nada van a utilizar 4 bits. Los otros 4 bits no se usan. Nada más estos 4 bits que tenemos aquí es para el punto decimal. Por ejemplo, aquí marca el 25, ¿sí? En decimal. Y este punto sería aquí, punto 001. ¿Por qué 1 aquí? Porque es el incremento o resolución, punto 0625. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo leeremos los valores en este sensor de temperatura. Si aquí tenemos una tabla de temperaturas diciendo, acuérdense que en los números binarios el bit más significativo nos marca como número positivo. Por eso estos ceros que están hasta aquí del bit más significativo son temperaturas positivas. Y este 1, que es el bit más significativo, nos marca números negativos o temperaturas negativas en este caso. El signo está representado en complemento a 2, por eso tiene esta nomenclatura marcando esto, ¿sí? Tiene esta nomenclatura marcando esto. Entonces, nosotros para saber el valor de la temperatura negativa, tenemos que complementar a 2 la parte entera de nuestra medición. Bueno, aquí vamos a tener un registro de control. Este registro de control va a tener un bit de llamado hecho o done, ¿sí? Si está en 0, la temperatura todavía está en proceso. O sea, este bit que tenemos de control aquí. Si está en 1, se ha terminado la conversión. Acuérdense que cuando se hacen las conversiones analógicas digitales es un proceso tardado, ¿sí? Comparado con otros procesos digitales. Por eso se tiene que conocer ese bit done, cómo está. Si ya terminó de hacer la conversión para hacer la medición de temperatura o no lo ha hecho. Entonces tú lo puedes saber con ese bit. Si está en 0, no ha terminado. Si está en 1, ya finalizó. Okay. Hay otro bit que se llama disparo o shot. Es el bit que determina cómo se hace el modo de conversión. Si está en 0, realiza una conversión constante. Siempre está midiendo. Termina de hacer una medición. Acuérdense que lo máximo que se puede tardar es 1 segundo. Puede ser menos, pero el fabricante nos especifica que el máximo tiempo de conversión es 1 segundo. Si está en 1, se realiza solamente cuando le das una instrucción de start converter o conversión, o que empieces a hacer la conversión. O sea, aquí como controlas que tú conviertas, que haga la conversión de la señal analógica digital y se te señale la temperatura. Entonces, ese sería el registro de control.
Los bytes de datos y de control son leídos y escritos siguiendo el protocolo del I2C. ¿Cuál sería ese protocolo? Tenemos el byte de control cuando queremos escribir. Cuando queremos escribir en la memoria EPROM, ¿sí? Vamos a tener el direccionamiento fijo de nuestro sensor de temperatura. Y vamos a tener A0, A1 y A2, nuestro direccionamiento particular o programado por el usuario. Y luego, si queremos escribir, le vamos a poner aquí 0. ¿Ok? Y empieza un comando para empezar a meter los datos. ¿Ok? Para leer, nosotros vamos a tener el mismo direccionamiento, pero ¿qué hacemos? Otra vez escribimos y luego volvemos a poner este RW en 1 para poder leer los datos que están en la memoria EPROM. O sea, un proceso similar a la memoria EPROM que vimos en el dispositivo I2C anterior. Hay dos maneras de trabajar el medidor de temperatura por medio de conversiones, una conversión continua utilizando el comando StarConvert. ¿Se acuerdan que cuando vimos el protocolo o el formato de cómo vas a mandar la información? Vas a tener primero el direccionamiento del medidor de temperatura en I2C y luego viene una serie de comandos, ¿sí? Entonces, aquí estos comandos son estos. Entonces, tú vas a poder trabajar mediante conversión continua, o sea, las conversiones se realizan una tras otra para convertir la temperatura y hacer su medición o su sensor, su censo de temperatura, y se utiliza el comando StarConvert. Al ponerle StarConvert con este número binario 0 en hexadecimal, inicia la conversión de temperatura. Y luego ya para finalizar la conversión, tú mandas el comando StopConvert, ¿verdad? Y el StopConvert es 22 hexadecimal. Entonces, esa es una manera de trabajar el sensor de temperatura que estamos checando. Pero hay otra manera que se llama conversión one shot, solo disparo, ¿sí? Se envía el comando StarConvert y se realiza la temperatura deseada. Cuando acaba la conversión pasa de modo a bajo consumo, pero solamente hace una medición, no la hace en forma continua. ¿Okay? Entonces, hay otros comandos aparte del continuo y el one shot. Cuando quieres leer la temperatura, vas a leer la temperatura realizando la última conversión y vas a meterle este valor al formato 0AA en hexadecimal. Si quieres accesarte a la memoria EPROM que tenemos ahí en el sensor de temperatura, entonces utilizamos el comando 17 hexadecimal. Entonces así podemos manejar el uso de este convertidor de temperatura. Aquí vemos cómo se conecta el medidor de temperatura que tenemos aquí. En este caso estamos direccionándolo 000 como la dirección particular o la dirección que propone el diseñador. ¿Okay? Se convierte, este es el bus I2C, ¿sí? Entonces aquí tenemos cómo se podríamos conectar ese medidor de temperatura. Aquí está conectado a un LCD, ¿okay? Para leer las temperaturas censadas
por este medidor. Aquí vemos otra manera de conectarse, pero ahora con un dispositivo en I2C que vamos a ver a continuación, que es este, que puede conectar hasta 4 displays. Si se fijan, este es el bus I2C que se conecta al sensor de temperatura y al manejador de displays en I2C. Entonces, está conectado al mismo bus los dos esclavos. ¿Qué subrutina vamos a utilizar en este medidor? Mire, uno que se llama inicializa, ¿sí? DS1624 inicializa. Está configurado para trabajar en one shot, ¿sí? También DS1024 inicializa conversión, para que convierta e inicie la conversión de temperatura. Y otra subrutina que se llama DSE LED temperatura. Proporciona 3 datos: el valor absoluto de la temperatura, la parte decimal de la temperatura y el signo de la temperatura, ¿sí? Entonces, esas son las subrutinas que vamos a utilizar en la librería del medidor de temperatura. Bueno, vamos a continuar viendo dispositivos que utilizan la comunicación I²C o I2C para la comunicación entre el microcontrolador y dispositivos que utilizan esta comunicación. El SA1064 es un controlador de display. Este controlador de displays conectado en bus I2C puede conectar hasta 4 displays multiplexados para poder mostrar alguna información utilizando estos 4 displays. Miren, es fabricado por la compañía Philips Semiconductores. Está diseñado para gobernar 7 segmentos, displays de 7 segmentos de ánodo común, o sea, nada más de este tipo de ánodo común. La corriente por segmentos se puede manejar o controlar mediante software de 0 mA que están apagados hasta 21 mA con máxima luminosidad. O sea, pero podemos controlar la corriente mediante programación. Su alimentación está de 4.5 volts a 15 volts, utilizando los 5 volts en forma típica para que sea compatible al microcontrolador y utilizar una sola fuente de alimentación, ¿sí? Como les había comentado, permite el multiplexado de 2 pares de dígitos, ¿okay? Entonces realmente vamos a poder hasta controlar 4 displays. Aquí tenemos la descripción de las terminales de este controlador de 4 displays. Miren, aquí vamos a tener la terminal de la 15 a la 22. Vamos a conectar un display o 2 displays según el modo como lo utilicemos. Y aquí de la terminal 3 a la 10 el otro display, ¿okay? Vamos a tener los 2 líneas de comunicación en bus I2C. Y vamos a tener línea de direccionamiento nada más, que vamos a poder controlarlo con los niveles de voltaje para poder direccionar en forma particular este integrado. Pueden conectarse hasta 4 controladores de displays en el mismo bus I2C. Por lo tanto, podemos en un solo proyecto poder utilizar hasta 16 displays que pueden estar conectados. Okay. Estas 2 líneas, MX1 y MX2, sirven para hacer el multiplexado de
displays. Bueno, aquí podemos ver cómo se conecta el circuito, el controlador de displays en modo estático. Significa esto que podemos utilizar las terminales de este controlador para un solo display de ánodo común y estas otras terminales para otro display de ánodo común. ¿Okay? Bueno, aquí en este ejemplo podemos ver que el direccionamiento es 0, ¿sí? Que en un voltaje de 0 en tierra. Ahorita lo vamos a ver a continuación, cómo se puede controlar, seleccionar varios controladores de display. Y como pueden ver, como no vamos a utilizar multiplexado, estas dos líneas que tenemos aquí pues no se conectan en esta forma estática de conectar dos displays nada más. Y vemos cómo está conectado las dos líneas de comunicación en I2C. El SDA, donde van los datos, y el SSL, que lleva la sincronización del reloj de nuestra comunicación I2C. Aquí tenemos el circuito típico para el modo dinámico. Si ustedes se fijan, las terminales de están conectados a este display y a este display, ¿okay? Y las terminales de este otro display están conectadas al display y al display este. Todos están conectados con transistores Darlington para aumentar la corriente a los display conectados de ánodo común. ¿Okay? Bueno, aquí podemos ver que las terminales MX2 y MX1, ¿sí? Van a ir a los transistores Darlington para entrar a las terminales de aquí, ¿verdad? A la terminal esta, y en este caso esta y esta de este transistor Darlington, que es el multiplexado. ¿Qué hace el multiplexado? Lo que va a pasar es que de aquí va a trabajar uno y de aquí va a trabajar otro, ¿okay? Y estos dos van a estar apagados. Este va a estar apagado y este va a estar apagado. Después se hace que este esté trabajando, luego este esté trabajando y estos estén apagados. Pero debido a que la frecuencia con que se manda la información a los displays es muy rápida y el ojo humano no detecta el cambio de estar apagando y prendiendo los displays, la retención que tiene el ojo humano hace que los 4 displays estén encendidos, ¿sí? Pero realmente nada más prende 2 pares de displays y luego otros 2 pares de display, y estos no estarían. Pero debido a la frecuencia de trabajo, se ve que los 4 displays están trabajando. Aquí podemos ver cómo MX1 y MX2, que son las líneas de control del multiplexado, van a funcionar. Miren, si ustedes manejan 1-0, el transistor Q1 y Q3 están apagados y Q2, 4 están encendidos. Los transistores Darlington, la configuración Darlington que vimos en el diagrama anterior. Y el DP1 y DP3, que es el display 1 y el display 3, están encendidos. El display 2 y el display 4 están apagados, ¿okay? Por lo tanto, las líneas P1 a P8 tienen datos
y las líneas P9 a P16 del integrado tienen datos del display 3. Ahora, si seleccionamos 0,1, ¿verdad?, en el MX1 y MX2, va a estar en on Q1 y Q3 y apagados Q3 y Q4. Por lo tanto, el display 1 y 3 están apagados y el display 2 y 3 encendidos. Por lo tanto, las líneas P1 a P8 van a tener los datos de P2, del display 2, y la línea P9 a P16 van a tener los datos del display 4. Ahora, si seleccionamos MX en 0 y MX2 en 0, están apagados todos los transistores, por lo tanto los displays 1, 2, 3 y 4 se encuentran apagados. Esa es la forma que podemos multiplexar y mostrar pares de displays a la vez. ¿Cómo se va a direccionar el esclavo, que es el controlador de display? Bien, vamos a tener aquí tenemos el envío del start o comienzo de la comunicación I2C. Y luego vamos a tener un direccionamiento del esclavo. Tenemos que direccionarlo. Se acordarán que cuando el microcontrolador, que es el maestro, manda la dirección al esclavo y el esclavo le corresponde esa dirección, va a quitar la alta impedancia y establece la comunicación entre maestro y esclavo. Bueno, vamos a tener aquí una dirección fija. ¿Sí? Esta dirección fija que está aquí. Esta dirección fija corresponde a todos los controladores de display. ¿Sí? Y luego vamos a tener 2 bits programables. Eso va a depender del voltaje que le pongamos en la línea de dirección. Por ejemplo, si le ponemos en A0 y A1 00, va a ser a tierra esa línea de dirección. Si nosotros tenemos un VCC de 5 volts y le metemos el 3/4 del voltaje de alimentación, 0,1 sería la dirección programable. 5/8 del voltaje VCC, seleccionaríamos A1 en 1 y A0 en 0. Y si tiene 1,1, esa dirección programable va a estar a VCC el voltaje. Y este sería el direccionamiento del esclavo de cada uno de los casos descritos. Entonces, así podemos direccionar a los controladores de display. Por lo tanto, únicamente podemos utilizar 4 controladores de display en el bus I2C. Tendríamos el total máximo que podemos tener serían hasta 16 displays conectados en ese diseño en ese diseño o circuito que ustedes van a hacer, por la posibilidad de nada más poder programar 4 controladores de display. Bueno, vamos a tener registros internos y el registro van a ser los siguientes. Si yo le pongo, después de direccionar al esclavo, un 00, vamos a utilizar un registro de control. ¿Y qué es el registro de control? Que vamos a tener aquí. O sea, lo podemos controlar de esta manera. Si ustedes quieren utilizar un solo bit, un solo dígito, o el dígito 1, el dígito 2, el dígito 3 o el dígito 4, van a poner en la dirección 01, 02, 03 o 04. Normalmente pues se utiliza el registro de control. El registro de control tiene esta información. Va a estar conformado
por C0, C1, C2, C3, C6 y el último bit normalmente se pone en 0, no se utiliza. Si tú pones C0 en 0, C0 en 0, va a ser un trabajo en modo estático. Quiere decir que vas a nada más a conectar 2 displays. Si lo pones en 1, C0, trabaja en modo dinámico y controla los 4 displays multiplexados. C1, vas a apagar los dígitos 1 y 3. Si C1 lo pones a 1, habilitas el 1 y 3. C2 igual a 0, los dígitos 2 y 4 están apagados. C2 en 1, los dígitos 2 y 4 no están apagados, o sea, están habilitados para poder funcionar. C3, si tú habilitas en 1 C3, vas a encender todos los segmentos para probar si no existe uno dañado en los displays. C3 en 0 es el funcionamiento normal. Y aquí está lo interesante de la programación para manejar de corriente. La corriente el C4 en 1, si tú lo pones a 1, añade 3 miliamperes de corriente por segmento. C5 añade 6 miliamperes por corriente por segmento y C6 en 1 añade 12 miliamperes por segmento. Entonces nosotros podemos controlar la corriente de nuestros segmentos. Cabe notar que cuando vimos el diagrama, los segmentos se conectan directamente a las terminales. Quiere decir que el integrado tiene resistencias internas para que ustedes no conecten en forma externa una resistencia VCC para controlar o limitar la corriente. De hecho, por eso podemos hacerlo en forma programada, con C4, C5 y C6 de la palabra de control o el registro de control. Miren, con C4, C5 y C6 en 0, vamos a tener 0 miliamperes por segmento. Entonces, nosotros podemos controlar haciendo combinaciones con C4, C5 y C6, teniendo la mayor combinación de corriente. Cuando tengamos 1, 1, 1, serían 21 miliamperes por cada segmento en nuestros displays, y podemos hacer todas estas combinaciones para manejar la corriente de 3 miliamperes, 6 miliamperes, 9, 18, 15, 12, etcétera, de acuerdo a tus necesidades de que el segmento se encienda más o se encienda menos. Entonces podemos manejar la corriente, controlar la corriente en el registro de control con estos 4 bits, C4, C5 y C6, con estas combinaciones correspondientes. Bueno, vamos a ver, ahora sí, vamos a ver cómo enviar o cómo trabajar el envío del protocolo en el bus I2C. Como siempre, vamos a empezar con el bit de start. O sea, inicia la comunicación maestro-esclavo. Después viene la dirección del esclavo con que quieres trabajar, ¿sí? Ya eso ya lo comentamos en diapositivas anteriores. RW va siempre en 0. ¿Por qué va siempre en 0? Porque aquí el maestro va a ser el transmisor y el emisor, y el esclavo siempre va a recibir información. Por eso siempre va a ir en 0. Y luego viene el bit de reconocimiento.
lo envía el esclavo para reconocer que la dirección con que quiere trabajar el maestro es esa, y quita la alta impedancia y se establece la comunicación del SDA de nuestra línea de datos de la comunicación I2C. Luego viene un bit de instrucción, ¿sí? 0000, ahí está. Esta línea de instrucción, si tú utilizas SA, SB y SC, lo utilizas para controlar o utilizar un display, 2 displays, 3 displays, 4 displays. Y luego viene el byte de control. Este byte de control es para seleccionar qué displays van a trabajar y con qué corriente. Y después viene el dígito 1, el dígito 2, el dígito 3, el dígito 4 y termina la transmisión con un stop. Acuérdense que siempre lleva, después de cada 8 bits, una CK para reconocer que fueron transmitidos correctamente esos 8 bits. Entonces, así es como se transmite la información en las líneas del bus I2C. Vamos a presentar un ejemplo de cómo podemos utilizar este integrado para la conexión en bus I2C. Se va a visualizar la palabra hola en los displays de 7 segmentos conectados al controlador de displays. Configuramos esta va para acá, ¿sí? Configuramos nuestro microcontrolador, incluimos todas las características del microcontrolador que vas a utilizar y vamos a ver, esta SI dirección se iguala a un valor de bit, el bit 00001110. Esto es para el direccionamiento del esclavo que nosotros queremos comunicar. Bueno, vamos a iniciar llamas al I2C, envía datos a su rutina, enviar start, o sea, el comienzo de la comunicación entre el maestro y el esclavo. Vas a mover o a cargar a W con esa dirección, o sea, que tenemos aquí, ¿sí? Eso que tenemos ahí. ¿Qué es eso? Aquí lo vemos en la palabra de control, miren. Vamos a tener 4 ceros, sería 0, 0, 0, 0. Quiere decir que A1, A2 es 0, 0. Quiere decir que está a tierra para reconocer, para poder ver el direccionamiento programable. Y luego tenemos 3 unos, que es esto, que sería la dirección fija, el direccionamiento fijo que identifica al integrado controlador de 4 segmentos, de 4 displays, perdón, 4 displays. Entonces, con eso estás mandando la dirección del esclavo con que quieres trabajar, ¿sí? Aquí llamas o envías el I2C byte, o sea, el bit que tenemos aquí es enviado para que la dirección, para que pueda ser reconocido por uno de los esclavos conectados al bus I2C. Entonces el integrado controlador de display lo reconoce y quita la alta impedancia, ¿okay? Y luego borramos W y enviamos el byte, ¿sí? Enviamos el byte. Si borramos el W en el registro de control, ¿qué significaría? ¿Qué significaría eso? Vamos a ver.
Bueno, el registro W que se carga en 0 y se envía por el bus de datos I2C es el registro de control. Es este que tenemos aquí, ¿sí? Después del registro de control viene esto, ¿ok? Este registro se va a ser enviado por bus ID con las características que quieres que trabaje en mono dinámico, que los dígitos 1 y 3 no estén apagados, que el registro 1 y 2 y 4 no estén apagados, que esté funcionando normal, y añadir algún tipo de corriente, o sea, la corriente que manejas. Ahí sería la siguiente byte que se va a mandar por oídos para configurar cómo quieres que trabaje tu controlador de display. Entonces, debemos tener una palabra de esta manera: 1, 1, 1, 0, 0, y aquí pues ya la corriente que vayamos a manejar, y este bit no importa, ¿verdad? El bit último o de mayor peso. Entonces esa sería la siguiente byte que se debe mandar por BUID para controlar el integrado de controlador de display. Entonces aquí lo podemos ver. Con esta instrucción, clear W se pone en 0 y ese todos ceros se envía por el bus, lo cual es el registro de control que va a continuación. Luego cargamos a W con los bits que les había comentado, ¿okay? Al seleccionar en 1 este bit que está aquí con esto estás diciendo que trabaje en forma dinámica, que se habiliten el 1.3 display y el 2.4 display, ¿sí? Y con este 1 que está ahí estamos diciendo que trabaje a una corriente de 12 miliamperes. Entonces ya cuando se carga W con este número, llamas a la subrutina, envía el byte por el bus. Ya con eso ya configuraste a tu controlador de displays con las características ya mencionadas anteriormente. Ahora sí, cargas a W con el carácter A, llamas la subrutina de que ASCII a 7 segmentos, o sea, un carácter lo pasas a 7 segmentos, lo envías al bus I2C y ya debe ser enviado al display, ¿okay? Cargas a W con la letra L, llamas otra vez la subrutina de ASCII a 7 segmentos, envías ese dato al bus, y luego igual cargas la O, lo conviertes de carácter a 7 segmentos, lo envías por el bus, cargas la H, llamas otra vez que convierta el carácter a 7 segmentos, ya lo envías por el bus, y cuando ya terminaste la palabra hola, vas a parar la comunicación de la transmisión, y ya fue enviado la palabra hola a los 4 displays. Y aquí en el principal ponemos en modo la instrucción sleep, que es un modo de bajo consumo de potencia, y ya está ahí se queda el programa con la palabra hola mostrada en nuestros caracteres, ¿okay? Entonces incluimos las librerías display, 7 segmentos, bus I2C y retardos para que pueda funcionar con las rutinas utilizadas en el programa. Bueno, otro dispositivo que se puede utilizar en comunicación I2C es el convertidor analógico digital
y digital analógico con el bus I2C. Miren, vamos a tener en este dispositivo 4 entradas analógicas, que son estas. O sea que ahí puede poner 4 sensores que puedan convertir una señal analógica a digital. Y aquí vamos a tener una salida analógica. Quiere decir que vamos a mandar por medio del microcontrolador un dato digital y pasarlo a forma analógica. Tenemos en este integrado también un voltaje de referencia. Este es muy importante para poder encontrar la resolución de un sistema de convertidor analógico digital o digital analógico. ¿Okay? Tenemos las líneas de dirección para programar a nuestro convertidor analógico digital, digital analógico. ¿Sí? Tenemos las líneas de I2C, que es la comunicación serie que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar aquí como palabra? Miren, tenemos el bit de start o comienzo, tenemos la parte fija. Si ustedes recordarán, cuando vimos el sensor de temperatura, tenía un convertidor analógico digital. Tienen la misma parte fija. Por eso cuando utilicen en un diseño un termómetro en bus I2C y un convertidor analógico digital, tengan cuidado en la parte programable. No debe ser la misma porque van a generar un conflicto entre el maestro y los esclavos. Porque el sensor de temperatura, como tiene en el interior un convertidor analógico digital, también utiliza la misma parte fija que los convertidores analógicos digitales y digitales analógicos. ¿Okay? Ustedes lo programan y el RW pues sirve para controlar si es esclavo, el esclavo es el emisor o el esclavo es el receptor de datos. Aquí vamos a ver cómo está el registro de control para que puedas controlar tu convertidor analógico digital y digital analógico. ¿Sí? Bueno, aquí en estos dos bits es el número de canales de entrada de ADC. Si pones 00, agarras el canal 0. Si 01, canal 1, canal 2 o canal 3. O sea, cualquiera de los que vayas a trabajar, ahí tú seleccionas con ese registro de control qué canal vas a utilizar. ¿Sí? El siguiente bit, si lo pones en 0, no se autoincrementa. Si tú lo pones en 1, se van a autoincrementar la entrada. O sea, quiere decir que puede leer o se va incrementando solo para poder ir monitoreando los canales de entrada. Estos otros 2 bits que tenemos aquí sirven para programar las entradas analógicas. Si le pones 00, la trabajas en forma independiente, si cada entrada analógica. Si la pones 01, vas a tener las 3 entradas diferenciales. ¿Qué significa que vas a comparar la entrada A1 con A2 y va a generar un canal 2? ¿Sí? Si tú lo pones A1 con A3, ¿sí? Y A2 el canal 0 con el canal 3. Entonces generas 3 canales que son canales entradas diferenciadas de las entradas analógicas. Ahora, si tú pones 1-0 en estos bits de control, vas a tener 2 canales solos o individuales y una diferencial. O sea, se comparan las 2 entradas analógicas. Y si tienes 1-1, vas a tener 2 entradas diferenciales entre los diferentes canales.
Entonces, ese sería esos 2 bits. Y el último bit que se utiliza, ese bit, si le pones en 0, está en alta impedancia la salida analógica de tu convertidor. Y si lo pones en 1, estás habilitando la salida analógica. Quiere decir que si lo pones en 1, vas a utilizar el integrado como un convertidor digital analógico. Y si lo pones en 0, estás utilizando al convertidor como un analógico digital. Esa sería la descripción de la palabra o registro de control para poder manejar el convertidor analógico digital. Aquí veríamos cómo se conecta el circuito. Aquí vamos a poner un voltaje de referencia de 2.56 volts. ¿Por qué 2.56? Por comodidad nada más, porque sabemos que los registros son de 8 bits, entonces son 2 a la 8, 256 cuentas. Quiere decir que la resolución del convertidor analógico digital sería 256 entre 256, serían 10 milivolts. ¿Okay? Entonces, es muy fácil manejar esa resolución. ¿Okay? Aquí tenemos conectado la salida analógica a un LED, ¿verdad? Entonces, por ahí va a salir, si tú lo utilizas como convertidor digital analógico, por ahí va a salir un voltaje debido a un valor digital que es enviada por el maestro. ¿Por dónde? Por el bus I2C, ¿ok? Entonces, es muy importante este voltaje de referencia para poder encontrar la resolución que vas a utilizar en el convertidor digital analógico. ¿Okay? Bueno, miren, la salida analógica se obtiene de la terminal A-out, esta que tenemos aquí, que es esta. ¿Okay? Se puede proporcionar una corriente máxima de 20 miliamperes. El valor digital de entrada a convertir se envía a través del bus I2C. O sea, por aquí se envía en forma digital y sale un voltaje analógico. ¿Sí? Bueno, el bus I2C se logra mediante la conexión de los pins SCL y SCDA del integrado del convertidor en la línea RA4, en la línea RA3 y RA4 del microcontrolador. Las resistencias pull-up tienen un valor de 4.7 kilo ohms, o sea, estas que tenemos aquí, resistencias pull-up del bus. La salida analógica puede ser bloqueada mediante el bit de habilitación del registro de control, el que habíamos dicho, el bit número 6 del registro de control. El valor de la salida analógica se mantiene hasta que llega el dato siguiente. Tras un reset, el contenido del registro de control 00 al DAC, al convertidor analógico digital, el convertidor analógico digital y el oscilador quedan inhabilitados para ahorrar energía. La salida queda en alta impedancia. La tensión aplicada al voltaje de referencia es de 2.56 volt por un motivo que se explicará, bueno, que ya les comenté. Los pins A y X y el oscilador no se utilizan cuando se utiliza como convertidor digital analógico. O sea, estos pines que son los convertidores, los canales analógicos, no son utilizados cuando tú utilizas al dispositivo, al convertidor, como un convertidor digital analógico. La única línea es esta, que es una salida analógica. ¿Okay? Bueno, el microcontrolador debe escribir el microcontrolador. Maestro debe escribir en el dispositivo esclavo el dato
digital a convertir, obteniendo a la salida una tensión analógica. O sea que les había comentado que el maestro, que es el microcontrolador, va a mandar por el SDA un dato digital, y por aquí, por la salida 15, que es la salida analógica, va a salir un voltaje correspondiente a la resolución con que se está manejando. Aquí vemos el protocolo de cómo se va a mandar los datos por las líneas SDA. Tenemos aquí el bit start, el direccionamiento del esclavo, en este caso A0, A1 y A2, en la diagrama anterior estaban a BCC, ahí debería ser 1, 1, 1 para que sea el direccionamiento. Se pone a 0. ¿Por qué va a ser en 0? Porque va a ser receptor de datos el esclavo, que es el convertidor analógico, digital analógico. ¿Okay? Después viene el byte de control que habíamos mencionado, y ya vienen los datos digitales que van a ser convertidos a analógicos. ¿Okay? Bueno, y siempre acuérdense con un reconocimiento ACK después de mandar cada 8 bits para determinar que fue reconocido 8 bits de datos o control o el dato que sea. ¿Sí? Bueno, miren, el voltaje de salida va a ser dado por el bit menos significativo, que es la resolución de un sistema, de un convertidor digital analógico. ¿Sí? Entonces, el valor digital multiplicado por 2 a la i. ¿Okay? Y la LCB se le conoce como la resolución. La resolución es el bit, es el valor analógico que hace que haya un cambio digital. Por ejemplo, aquí si son 10 milivolts la resolución, cada vez que haya un cambio de 10 milivolts va a haber un cambio del bit menos significativo. Por ejemplo, si tenemos 10 milivolts, va a ser el 1 binario. Si tengo 20 milivolts, sería 2 binario. Entonces, a eso se le conoce como resolución. Y la resolución está dado por el voltaje de referencia que les había comentado entre el número de bits que se utiliza en el convertidor, que son 8 bits. Entonces, 2 a la 8 son 256. Entonces, si tú le metes 2.56 entre 256, vamos a tener una resolución de 10 milivolts. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Deducir la tensión de la salida analógica del convertidor digital analógico, donde la tensión aplicada al pin de referencia es 2.56 volts. El pin de tierra está conectada a masa y el dato de entrada es este número binario. ¿Okay? Entonces vamos a tener la resolución, como les había comentado, es el voltaje de referencia entre 2 a la n, donde n es el número de bits con que trabaja el convertidor. En este caso son 8, entonces serían 256, por lo tanto vamos a tener una resolución de 10 milivolts. Ahora, la entrada digital que vamos a convertir es este número binario, que sería el 75 expresado en decimal. Entonces, el voltaje de analógico va a ser la resolución, que es el bit menos significativo, por el número digital. Entonces tenemos 10 milivolts por 75, nos va a dar 750 milivolts, lo cual va a generar un voltaje de 0.75 volts. Eso es lo que vamos a tener en la salida analógica. Si nosotros expresamos la escala máxima que nosotros podemos tener en entonces
este número máximo de puros unos multiplicado por la resolución va a ser 255 por 10, serían 2.55 volts, que sería el voltaje máximo que podemos sacar por la salida analógica. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, en la salida analógica del microcontrolador, la salida analógica del convertidor digital analógico está conectada a un diodo de LED en serie con una resistencia de unos 100 ohms. Desde la posición de apagado, el LED comienza a encenderse paulatinamente hasta llegar a su luminosidad máxima, alcanzada la cual volverá a apagarse y repetir el ciclo. O sea que va a estar prendiendo pausadamente, ¿verdad?, hasta apagarse, hasta llegar a su luminosidad máxima, y luego se vuelve a apagar y hace lo mismo, se repite el ciclo. Para ello, la tensión en la salida comienza en 1.5 volts, que son 1500 milivolts, que es el nivel de umbral de luminosidad del LED. Asciende en 10 pasos de 10 milivolts hasta llegar a 2500 milivolts, que serían 2.5 volts, para volver a caer a 1.5 y repetir el ciclo. O sea que va a empezar en 1.5 volts y va a hacer pasos de 10 milivolts. Te van incrementando 10 milivolts hasta alcanzar a 2.5 volts y luego a volver al voltaje de 1.5 y repetir el ciclo. A cada paso estará entre unos 50 milisegundos. El total de cada ciclo durará pues unos 5 segundos, ya que de 1500 a 2500 hay 100 pasos de 10 milivolts, multiplicado por 50 nos da 5000 milisegundos, que es un total de 50 milisegundos. El convertidor digital analógico va a utilizar un contador auxiliar que contiene el valor digital a convertir. Se incrementará cada vez que ejecute la subrutina principal desde 150 hasta 250 y repite el ciclo. El esquema trabaja con la resolución de 10 milivolts debido al voltaje de referencia que habíamos comentado. El valor del contador será 10 veces menor que la tensión analógica deseada a la salida expresada en milivolts. Así, por ejemplo, si el contador es igual a 147, el valor de la tensión de salida será igual a la resolución, que es LCB por el valor digital. Por ejemplo, aquí habíamos dicho que 157, 10 por 157 nos da 1400 milivolts, lo cual representa 1.47 volts. Por lo tanto, como el contador varía de 150 a 250 en pasos de 1, la tensión analógica de la salida variará de 1.5 hasta 2.5 en pasos de 10 milivolts o 0.01 volts, produciendo un aumento paulatino de la tensión de la salida analógica y de la luminosidad del LED. Entonces, aquí pues ya tenemos el diagrama, que es el mismo que en diapositivas anteriores. Entonces, por aquí, por esta salida analógica y este LED, van a salir voltajes desde 1.5 volts hasta 2.5 volts en forma paulatina, incrementándose 10 milivolts por incremento. Ok, vamos a resolver el programa, vamos a checarlo. Bueno, aquí pues vamos a lo mismo que en todos los programas, configurar el registro de configuración, incluir el microcontrolador que vas a utilizar, y luego vas a definir este registro con este nombre y le vas a dar un valor de este número binario. Este número binario es el direccionamiento del dispositivo, o sea, del convertidor digital analógico. Entonces, llamamos carga inicial del contador. Mire, el contador, llamas a la subrutina esta, carga del contador. Vas a cargar a W con el valor mínimo. Entonces vamos a ponerle aquí W
y contador. ¿Ok? Entonces se carga W con valor mínimo. El valor mínimo a este registro se le llama valor mínimo y se le define con 150 en decimal. Quiere decir que W se cargó con 150. Y luego vas a mover el contenido de W al contador. Entonces el contador ahora tiene 150. Entonces movemos o transferimos el contador a W y regresamos aquí. Lo enviamos al bus de datos. ¿Ok? Y luego movemos al bus de direcciones, movemos de W la dirección de escritura, este número binario. ¿Este número binario qué será? Será 0, que es R, de 0, que está aquí. Y luego el direccionamiento que nosotros le pusimos a integrado, puros unos. O sea, quiere decir que el integrado están a BCC, a 0, a 1 y a 2. Luego 1, 0, 0, 1, que sería esto. Entonces, ese es el direccionamiento que le estamos dando a ese dispositivo. ¿Ok? Bueno, ya está direccionado nuestro registro, ¿ok? Nuestro dispositivo, el convertidor digital analógico. Y lo enviamos al bus del I2C. Y ya se quita la alta impedancia y hay comunicación. Cargas a W con este número binario, puros ceros, menos un 1 ahí. ¿Qué sería ese? Ese es el registro de control. Entonces, nosotros aquí le ponemos 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 1. ¿Por qué 1? Porque 1 es la salida habilitada del convertidor digital analógico. Con eso tú estás diciendo que va a trabajar como un convertidor digital analógico. Entonces ya configuraste que trabajara como ese convertidor, como ese tipo de convertidor. Y lo envías, ese número binario, que tenemos aquí, lo envías por el bus y ya está configurado para que trabaje como convertidor digital analógico. ¿Ok? Venimos aquí al principal y decimos incrementa el contador. Entonces incrementamos aquí el contador, viene aquí e incrementa el contador. Acuérdense que ahorita cargas a W con salto de incremento. Aquí este registro llamado salto de incremento tiene un valor de 1. Entonces W ahora tiene 1. Ahí está. Lo sumas al contador. El contador tiene 150, cambia a 151. Preguntamos si hay un desbordamiento. Acuérdese que el contador va a tener 8 bits. Cuando esté así, los 8 bits, 2, 4, 6, 7, 8, y le sumas 1, le sumas el incremento del contador, aquí se desborda y hay un acarreo. Entonces, ¿cuándo va a acarreo? Pues cuando tenga 255 valores. Por lo tanto, te pregunta, salta cuando está en 0. Va a estar en 0 porque todavía no se desborda y se va a esta localidad. ¿Ok? Bueno. Vas a mover el contenido del contador a W. Tiene 151, W tenía 1, ahora tiene 151. Lo restas. A ver, vamos a dejarla ahí porque no vamos a alcanzar. La terminamos la próxima semana. No sé si tengan alguna pregunta. O sea, lo vamos a volver a ver desde el principio, la próxima semana. Ok, Inge, no, por lo pronto no. Muy bien, Inge. Ándale.